El aire en la sala del Juzgado de Familia, sección 4B, del Palacio de Justicia de Valencia, solía ser una mezcla rancia de arrepentimiento y promesas rotas. Pero aquel día 7 de noviembre, o quizá fue el 8, la verdad es que los días de aquellos meses se me funden en la memoria como acuarelas bajo la lluvia. Recuerdo el olor, eso sí, a desinfectante barato y a papel viejo, con ese regusto amargo a matrimonios descompuestos. Era veneno puro. Estaba sentada, o más bien, aparecía sentada en una silla simple, de madera clara, en la pantalla gigante que dominaba la sala. La imagen no era perfecta, pero se me veía bien. Se me veía tranquila, demasiado tranquila, a juzgar por la cara de Carlos. Él estaba al otro lado, en la mesa del demandante, luciendo intocable en su traje de 1,000 euros. A su lado, para mi eterno asombro y el asco de muchos, su amante, Anna Sterling. Sonreía con suficiencia. Se creían los reyes del mundo. Al otro lado, junto a Sara, mi abogada, había una silla vacía, mi silla. Me habían declarado demasiado frágil emocionalmente para aparecer en persona. Emocionalmente frágil. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios, invisible para la cámara, pero muy real. Era la marioneta que ellos habían intentado crear. Pero yo, María, la mujer que Carlos había descartado como débil, había estado tejiendo una bomba digital, y mi testimonio en video no solo iba a destrozar su caso, sino su mundo entero. La jueza, una mujer formidable llamada Jueza Navarro, de la que decían no toleraba tonterías, había sido clara. Se requiere la presencia de su cliente, señorita Ibáñez, le había dicho a Sara. La corte no es insensible a su condición, pero el señor Wells también tiene derechos. Aparecerá por videollamada, jurará, testificará y será interrogada. ¿Está claro? Sara había tragado saliva. Para ella esto era un campo de batalla desigual. Para mí, para mí era la hora de la verdad. José, el abogado de Carlos, un depredador de pelo plateado, se había levantado para iniciar su declaración. Su voz era suave, razonable, de esas que hacen que las afirmaciones más atroces suenen como hechos establecidos. Su señoría, había comenzado José gesticulando hacia Carlos. Estamos aquí hoy porque el señor Carlos Wells, pilar de la comunidad tecnológica y generoso filántropo, ha sido objeto de una campaña de abuso emocional y financiero por parte de su esposa, María Ibáñez. Se había escuchado un murmullo entre los pocos observadores. Esta no era la historia que esperaban. ¿Abuso? ¿Yo? Mi sangre empezó a hervir, pero me obligué a mantener la calma. Era crucial. La imagen que la señora Ibáñez intentará pintar, continuó José, es la de una víctima, una esposa despreciada. Y sí, su señoría, mi cliente no niega su indiscreción. Ha sido abierto sobre su relación con la señorita Sterling. Carlos le había dado a Ana un asentimiento breve, casi paternal, una pantomima. Es humano. Cometió un error. Pero ese error no da licencia a la señora Ibáñez para liquidar sus activos conjuntos, para acumular deudas que superan los 250,000 euros solo en los últimos 6 meses, y para incurrir en un comportamiento errático y paranoico que ha dado al señor Wells motivos serios de preocupación, no solo por su propia seguridad, sino por el bienestar de su hijo nonato. Lo dejó flotar en el aire. El hijo nonato, su carta maestra, pensó él. No, no su hijo, nuestro hijo. O en mi caso, mi hija, Lily. Recuerdo que un escalofrío me recorrió la espalda al oírle hablar de mi inestabilidad. Yo no era inestable, estaba asustada, rota, sí, pero luchando.
Y ese gasto exorbitante. En ese momento, desde mi monitor en el salón de un apartamento alquilado a las afueras de Valencia, sentí una punzada de rabia fría. Quería gritarle a la pantalla. Quería decirle a la jueza que todo era una mentira elaborada. Pero no, no era el momento. Tenía que esperar mi turno. Paciencia, María. Presentaremos pruebas de gastos exorbitantes e inexplicables, extractos de tarjetas de crédito que muestran miles gastados en bienes de lujo para los que ella no tiene uso. Mentira. Mostraremos correos electrónicos y mensajes de texto llenos de acusaciones sin fundamento y delirantes. Nos veremos obligados a llamar a testigos que testificarán sobre el estado mental cada vez más inestable de la señora Ibáñez. Carlos había bajado la mirada, sacudiendo la cabeza con una tristeza ensayada. Era una actuación magistral. Él era el hombre razonable llevado al límite por una mujer desquiciada. Su aventura era solo un síntoma de un problema mucho mayor. Su señoría, objeción. La voz de Sara había resonado con fuerza. El señor Davis está testificando. Estas son afirmaciones infundadas e incendiarias diseñadas para envenenar el pozo antes de que mi cliente tenga siquiera la oportunidad de hablar. La jueza Thompson lo había notado. Anote la objeción, señorita Ibáñez. Vaya con cuidado, señor Davis. Presente su caso. No editorialice. Por supuesto, su señoría. José había hecho una leve reverencia. Durante la hora siguiente, él había expuesto su versión de la realidad. Presentó extractos bancarios destacando cada retiro grande que yo había hecho. Mostró recibos de ropa de bebé de diseñador, enmarcándolos no como la emoción de una nueva madre, sino como gasto maníaco. Pintó un cuadro de un matrimonio que se había estado desmoronando mucho antes de que Anna Sterling entrara en él, una decadencia causada por mi supuesta inestabilidad. Carlos fue su testigo estrella. Cuando José lo llamó a declarar, caminó con paso pesado, un hombre agobiado por el dolor. Señor Wells, comenzó José, ¿puede describir el comportamiento de su esposa en los meses previos a su separación? Carlos suspiró, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Fue difícil, dijo, su voz cargada de falsa emoción. María se volvió distante, desconfiada de todos. Me acusaba de cosas salvajes, de espiarla, de intentar envenenarla. Se encerraba en su habitación durante días, y los gastos. Intenté hablar con ella al respecto, conseguirle ayuda. Sugerí terapia para nosotros, para ella. Se negó, lo vio como un ataque. ¿Y el niño?, preguntó José suavemente. Estoy aterrado, confesó Carlos, mirando directamente a la jueza. Amo a mi hijo. Quiero ser padre, pero tengo graves preocupaciones sobre la capacidad de María para proporcionar un ambiente estable. Eso es todo lo que quiero, un hogar seguro y estable para mi hijo. Ni una sola vez miró la pantalla oscura. Para él yo era una irrelevancia. Mi esposa era un problema a gestionar y él lo estaba gestionando con una eficiencia despiadada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de mentiras cuidadosamente construidas, José dio por terminada su presentación inicial. La parte demandante descansa por ahora, su señoría. La jueza Navarro miró a Carlos, la imagen de la sinceridad dolida, y luego a la silla vacía junto a Sara Ibáñez. Señorita Ibáñez, dijo la jueza, su voz resonando ligeramente en la sala silenciosa. Es hora de escuchar a su cliente. Establezcamos el enlace de video. Un alguacil se movió hacia la televisión. Carlos se sentó de nuevo junto a Ana, apretándole la mano con confianza por debajo de la mesa. Sonrió con suficiencia. La fase 1 estaba completa. Había enmarcado la narrativa.
Ahora su inestable, emocional y embarazada esposa aparecería en pantalla. Probablemente se derrumbaría en lágrimas y probaría todos sus puntos. Él creía saber exactamente lo que venía. El alguacil trasteó con un cable y la pantalla parpadeó. Apareció un fondo azul que luego se disolvió en una imagen en vivo. Pero no fue lo que nadie esperaba. No era un primer plano de un rostro cubierto de lágrimas en un dormitorio apenas iluminado. El video me mostraba a mí, María Ibáñez, sí, pero estaba sentada erguida en un escritorio de madera sencillo. Mi embarazo era obvio, una curva suave bajo un jersey gris liso. Mi rostro estaba pálido, pero mi expresión era de una calma profunda e inquietante. Mis ojos, claros y directos, parecían mirar a través de la pantalla, más allá de los abogados y la jueza, y directamente a mi marido. El fondo no era un dormitorio, sino una pared neutra, un lienzo en blanco. Parecía serena, preparada y con un control absoluto. La tranquila confianza que irradiaba desde la pantalla fue la primera grieta en la fachada perfecta de Carlos. Se removió en su asiento, su sonrisa irónica se tensó hasta convertirse en una línea fina e incierta. La mano de Ana, que había estado apoyada casualmente en su brazo, se tensó. «Señora Ibáñez, ¿me oye?» La voz de la jueza Navarro retumbó. En la pantalla me incliné ligeramente hacia el micrófono. «Sí, su señoría, la oigo perfectamente». Mi voz no era el chillido histérico con el que Carlos había contado. Era firme, era clara, era la voz de una mujer que no tenía nada que perder y todo que demostrar. «Por favor, levante la mano derecha», instruyó el alguacil. Obedecí. Mi mirada nunca vaciló de la cámara. Fui jurada. Sara Ibáñez se levantó. «Señora Ibáñez», comenzó suavemente, «ha escuchado el testimonio de su esposo. Ha escuchado las acusaciones que él y su consejo han hecho contra usted. ¿Cómo responde?» Tomé una respiración lenta y deliberada. Miré a mi marido, un hombre al que una vez había amado, un hombre con el que había construido una vida. Vi la suficiencia, el engaño, la total falta de remordimiento. «Respondo», dije, mi voz resonando con una fuerza férrea que hizo que Carlos se encogiera, diciendo que mi marido es un muy buen narrador de historias. Pero yo tengo una historia propia, y a diferencia de la suya, la mía tiene pruebas. Alcancé mi ratón. «Su señoría, con el permiso de la corte, me gustaría compartir mi pantalla. He preparado una presentación, un testimonio en video». La jueza Navarro arqueó una ceja. «¿Una presentación?» «Sí, su señoría. Una línea de tiempo. Creo que aclarará muchas cosas». El abogado de Carlos se puso de pie al instante. «Objeción, su señoría. Esto es una emboscada. No tenemos conocimiento previo de ninguna presentación. No sabemos qué contiene este material. Es un intento transparente de introducir pruebas inadmisibles». Sara Ibáñez replicó suavemente. «Su señoría, mi cliente es la testigo. Su testimonio es la prueba. Ella simplemente ha elegido organizar su testimonio en un formato visual en aras de la claridad y la eficiencia. Todo lo que está a punto de presentar es su propio testimonio jurado. Si el señor Davis desea interrogarla al respecto, es más que bienvenido». La jueza Navarro consideró esto por un momento, sus ojos yendo y viniendo entre el frenético abogado y la mujer inquietantemente calmada en la pantalla. «Lo permitiré», declaró, su voz firme. «Pero esté advertida, señora Ibáñez. Este es un tribunal de justicia, no una sala de cine. Proceda». La sangre de Carlos se heló. Una presentación, una línea de tiempo. Esto no estaba en el guión. Su plan,
tan meticuloso y controlado, se estaba desviando de repente. Miró la pantalla, el rostro de la mujer que creía haber roto, y por primera vez en el día sintió una punzada de miedo genuino. En la pantalla me dibujó una pequeña sonrisa triste. Gracias, su señoría, dije. Estoy lista. Y con un clic de mi ratón, la pantalla cambió. La imagen de mi cara fue reemplazada por una tarjeta de título escrita con una fuente sencilla y elegante sobre un fondo negro. Decía, el proyecto Wells, una línea de tiempo del engaño. Anna Sterling dejó escapar un pequeño jadeo involuntario. Carlos Wells sintió cómo la sangre se le escapaba de la cara. Esto no era una defensa. Esto era una ejecución. Antes de la sala de audiencias y las mentiras calculadas, había amor. O al menos, lo que yo, María, había creído que era amor. Me pareció importante empezar por ahí. Mi presentación de video no comenzó con ira. Comenzó con una fotografía. Era una selfie ligeramente granulada tomada 10 años antes. Un Carlos más joven, el pelo rebelde, una sonrisa amplia y desinhibida en su rostro. Una María más joven, mi cabeza apoyada en su hombro, mis ojos brillantes de adoración. Estábamos en un apartamento pequeño y desordenado, las paredes desnudas, excepto por un póster enmarcado de una película de ciencia ficción retro. Éramos nosotros. Narré con voz tranquila y uniforme, un marcado contraste con la calidez de la imagen. Hace 10 años, no teníamos nada más que un sueño compartido. Carlos tuvo la idea de un nuevo algoritmo de compresión de datos, y yo tenía una pequeña herencia de mi abuela. Era diseñadora gráfica, recién comenzando. Creía en él. La pantalla cambió. Mostraba una imagen escaneada de un recibo de transferencia bancaria. Un retiro de 53,000 euros de una cuenta a nombre de María García, mi apellido de soltera, y un depósito de la misma cantidad en una cuenta corporativa recién formada. Wells Innovations SL. Le di todo lo que tenía. Continuó mi voz. No como un préstamo, sino como una socia. Diseñé el primer logotipo. Construí la primera web. Me senté con él durante 100 noches en vela mientras escribía el código, haciendo café y depurando su interfaz de usuario. Éramos un equipo. Más fotos destellaron en la pantalla. Una oficina pequeña y austera con 2 escritorios. Carlos dormido en un puff. Yo pintando el logotipo en la puerta de nuestra nueva oficina. Una botella barata de champán descorchada el día que aseguramos nuestra primera ronda de financiación semilla. Eran momentos íntimos, felices, cada uno de ellos ahora un puñal retorciéndose en el estómago. Carlos observaba, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Sentía a Ana revolverse incómoda a su lado. Él recordaba esos días, los había enterrado, los había descartado como un preludio necesario e inconveniente para su éxito. Verlos ahora, siendo usados como un arma en mi contra, se sentía como una violación. Durante 5 años, construimos la empresa juntos, narré. Luego llegó el éxito real, el tipo de éxito que cambia a la gente. Las imágenes también cambiaron. El apartamento pequeño fue reemplazado por una mansión minimalista con ventanales de suelo a techo. El sedán destartalado fue reemplazado por una serie de coches de lujo relucientes. Las fotos se volvieron más posadas, menos espontáneas. Fiestas en yates, eventos de alfombra roja, portadas de revistas presentando a Carlos como la nueva cara de la tecnología. Yo solía estar en las fotos, pero me veía cada vez más como un accesorio, una socia hermosa pero silenciosa. Cuanto más dinero ganábamos, dije,
Mi voz teñida con el primer indicio de frialdad, más cambiaba Carlos. El sueño compartido se convirtió en su sueño. Nuestro éxito se convirtió en su éxito. Nosotros se convirtió en yo. Puse una diapositiva con una serie de capturas de pantalla de mensajes de texto. Carlos, cerrando la financiación de la Serie B. Gran día para mí. Carlos, acabo de conseguir la conferencia principal en TechCrunch. No puedo creer lo lejos que he llegado. Carlo, el perfil de Forbes acaba de salir. Me llaman un visionario. Estaba tan orgullosa de él, dije suavemente, pero también estaba siendo borrada lenta y metódicamente de la historia oficial de la empresa, de la narrativa que contaba al mundo y finalmente de su vida. La pantalla se desvaneció a negro. Cuando volvió mostró un calendario. Una fecha estaba marcada en rojo, el 17 de octubre del año anterior. Este fue nuestro 8º aniversario de bodas, afirmé. Carlos me dijo que tenía que volar a Singapur para una reunión de la Junta de Emergencia. Estaba tan arrepentido, tan apenado. Envió 2 docenas de rosas blancas a la casa. La siguiente imagen era una captura de pantalla de una publicación de Instagram. Era del perfil público de Anna Sterling. Ana en bikini, chocando copas de champán con alguien fuera de cuadro en una playa. El pie de foto decía, Paraíso con mi hombre, aniversario Carbo. Sorpresa, la ubicación era Cabo San Lucas, la fecha era 17 de octubre. Un bajo jadeo recorrió la sala. José, el abogado de Carlos, miró a su cliente con un destello de furia. Esta no era la simple indiscreción reconocida que le habían hecho creer. Esto era un engaño profundo y calculado. No vi esta publicación hasta meses después, expliqué. En ese momento, solo me sentí sola. Pero esa noche las cosas empezaron a desmoronarse. Él volvió de su viaje a Singapur y estaba diferente, más frío, más secreto con su teléfono. Empezó a trabajar hasta más tarde. Olía a un perfume que yo no usaba. La siguiente diapositiva se titulaba Las banderas rojas. Era un catálogo meticuloso de engaños. Registros telefónicos que mostraban llamadas nocturnas a un número que yo no reconocía. Extractos de tarjetas de crédito con cargos por joyas que nunca recibí. Cenas en restaurantes a los que nunca me llevó. Empezó a hablar de nuestras finanzas, dije. Me dijo que la empresa se enfrentaba a un problema de flujo de caja, que teníamos que tener cuidado. Insistió en que cambiáramos nuestras cuentas conjuntas, dándole la única autoridad para firmar por el bien de la eficiencia. Dijo que era para protegerme, para que yo no tuviera que preocuparme. Puse un documento escaneado, un formulario legal firmado por ambos, que le daba a Carlos el control de nuestra cartera de inversiones principal. Mi firma era clara. Me dijo que era una formalidad, dije. Me dijo que estaba protegiendo nuestro futuro, nuestra familia. Estaba embarazada. Estaba cansada. Confié en él. Carlos se retorció. Esta era su narrativa retorcida y vuelta en su contra. Sí, había hecho todo eso, pero era por una razón: asegurar sus bienes antes de divorciarse de la mujer que se estaba convirtiendo en una carga. Escucharlo expuesto tan llanamente, tan clínicamente, sonaba monstruoso. Los gastos, continué, dirigiéndome directamente a la acusación de José. El señor Davis afirma que me fui de compras. Tiene razón, lo hice. Permítanme mostrarles lo que compré. La pantalla mostró una serie de recibos, no de ropa de diseñador ni de bolsos. Uno era por 15,000 euros. El beneficiario, Blackthorn Digital Forensics. Otro por 25,000 euros. El beneficiario, J.D. Harding y Asociados Investigaciones Privadas. Otro por 10,000 euros. El beneficiario,
Secure.com Technologies. No estaba comprando zapatos, su señoría, dije, mi voz aguda como el cristal. Estaba comprando una educación. Estaba comprando la verdad. Porque sabía, en el fondo, que mi marido no solo me estaba engañando, estaba intentando borrarme. Y necesitaba saber por qué. La imagen final de esta sección apareció en la pantalla. Era un fotograma de una cámara de seguridad, granulado y oscuro. Mostraba la puerta principal de nuestra casa. Carlos estaba allí, abrazando a Ana, besándola profundamente antes de que ella subiera a su coche. La hora en la esquina mostraba las 6:15 a.m., solo unas horas antes de que él entrara en el dormitorio, besara a una María dormida en la frente y le dijera que iba a la oficina para empezar temprano. Él no solo estaba teniendo una aventura. Mi voz tembló con una rabia contenida. Estaba viviendo una vida completamente separada, financiada por nuestra riqueza compartida, mientras me despojaba sistemáticamente de cualquier acceso a ella. Me dijo que estábamos en bancarrota mientras le compraba a ella un descapotable nuevo. Me dijo que estaba paranoica mientras la llevaba a nuestra casa. Me dijo que estaba inestable porque él necesitaba que lo estuviera. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara la sala en silencio. No solo me rompió el corazón, intentó romperme la mente. Quería que pareciera loca para que, cuando llegara este día, nadie me creyera. Me subestimó. Olvidó quién era yo antes de ser la señora Wells. Olvidó que fui yo quien le ayudó a construir esta maldita cosa. Y yo sabía desde el principio dónde estaban enterrados todos los cadáveres. La pantalla se desvaneció a negro una vez más, terminando la segunda parte de mi testimonio. Momentos como ese te hacen cuestionar todo. Aquí, ahora, mientras repaso mentalmente lo que pasó, me doy cuenta de lo absurdo que era todo. Quiero decir, un tipo que se cree intocable, un gurú de la tecnología, pensando que puede deshacerse de su mujer y, de paso, defraudar a todo el mundo. En mi pueblo, en La Mancha, habríamos dicho que estaba como una cabra, o, más probable, que se le ha subido el pavo a la cabeza. Pensaba que con dinero y una sonrisa falsa podía salirse con la suya. ¿De verdad? Después de todo lo que pasamos juntos, de todo lo que construimos, ¿cómo puede alguien caer tan bajo pensando que nadie se dará cuenta? ¿Tan ciegos están el ego y la ambición? No sé si es una lección de vida o simplemente la prueba de que hay gente que nace con una brújula moral defectuosa. De verdad, ¿qué clase de persona hace esto? ¿Y por qué pensó que funcionaría? Volviendo a la historia, el ambiente en la sala había cambiado irrevocablemente. La imagen del esposo dolido y razonable había sido destrozada. En su lugar, un depredador frío y calculador. Carlos Wells ya no miraba la pantalla. Miraba a su abogado, el rostro pálido de furia y pánico. La trampa que con tanto cuidado había tendido a su esposa acababa de cerrarse sobre él. Y lo peor, sabía que la prueba más condenatoria aún estaba por llegar. El descubrimiento de la aventura fue un golpe desgarrador, pero para mí se transformó rápidamente de desamor en una premonición escalofriante. La naturaleza calculada del engaño, las mentiras sobre nuestras finanzas, el sutil gaslighting. Todo apuntaba a algo mucho más siniestro que una simple infidelidad. Carlos no solo me estaba dejando, estaba planeando aniquilarme. La revelación llegó una noche de insomnio. El resplandor azul de mi teléfono iluminaba las lágrimas en mis mejillas mientras navegaba por las redes sociales insípidas de Ana. Ya no sentía tristeza, era una claridad fría y dura. El dolor era un lujo que no podía permitirme. La resolución era una necesidad.
Este fue el núcleo de la tercera parte de mi testimonio en video, que titulé La investigación. Cuando pasas una década con un hombre como Carlos, narré, mi voz sobre una pantalla negra, aprendes sus hábitos, sus contraseñas, sus puntos ciegos. Su mayor debilidad siempre ha sido su arrogancia. Él cree que es más inteligente que cualquier otra persona en la sala. Nunca imagina que la gente que descarta, su asistente, el técnico de TI, su esposa, está prestando atención. La pantalla se iluminó con un diagrama complejo, un diagrama de flujo de la red doméstica de los Wells. Mostraba ordenadores portátiles, teléfonos, televisores inteligentes y examen. Y en el centro de todo, un servidor de alta gama que Carlos utilizaba para proyectos personales y copias de seguridad de datos. Esta es nuestra red doméstica, expliqué. Carlos la diseñó él mismo. Estaba orgulloso de ella. La llamó Fort Knox. Incluso me explicó los protocolos de seguridad hace años, queriendo alardear. Explicó cómo el servidor principal creaba una copia de seguridad encriptada espejo de cada dispositivo conectado a él cada 24 horas. Una instantánea digital perfecta. Su teléfono, mi teléfono, su ordenador portátil, todo. Un círculo rojo apareció en el diagrama, resaltando un puerto específico en el servidor. También me mostró la puerta trasera que había construido para sí mismo, un puerto de mantenimiento para acceso remoto en caso de que el sistema principal fallara. Estaba tan orgulloso de ello que escribió la clave de acceso en un post-it y lo pegó en la parte inferior del cajón de su escritorio. Me dijo que era seguridad por oscuridad. Le dije que era soberbia. La siguiente imagen era una foto de primer plano de ese mismo post-it, una cadena de 16 caracteres alfanuméricos. El rostro de Carlos se puso pálido como la ceniza. Recordaba esa conversación. Había sido condescendiente, explicándome el complejo sistema a su esposa no técnica. Nunca imaginó que yo realmente lo entendiera. Ciertamente nunca imaginó que yo lo usaría. Durante 6 meses, continué, mi voz firme. A pesar de la memoria, viví una doble vida. Durante el día era la triste esposa embarazada, interpretando el papel que él esperaba. Iba a mis citas médicas, decoraba la habitación del bebé, le dejaba verme llorar. Pero por la noche, cuando él trabajaba hasta tarde, o en uno de sus viajes de negocios, yo estaba cazando. La pantalla mostró una grabación de pantalla de un escritorio. La audiencia observó cómo mi cursor navegaba expertamente a través de un complejo sistema de archivos. Era una imagen espejo del portátil de Carlos. Abrí una carpeta etiquetada Archivos de iMessage. Él fue lo suficientemente inteligente como para borrar los mensajes incriminatorios de su teléfono, expliqué. Pero se olvidó del servidor. El servidor hacía una copia de seguridad de todo al instante. Un torrente de mensajes de texto entre Carlos y Ana llenó la pantalla. Ana. María llamó tan fuerte, fingiendo ser su amiga y escuchándola lamentarse de que trabajas tanto. ¡Qué paciencia la tuya! Carlos. Eres un luchador. Casi hemos terminado. José está redactando la demanda inicial. La narrativa es clave. Tenemos que establecer un patrón de inestabilidad. Ana. ¿Transferiste los fondos a la cuenta de Caimán? Carlos. Carlos. Fase 1 del blindaje de activos completada. Ella no verá ni un céntimo del pago de Omnicorp. Ana. Ella me preguntó por la fiesta del bebé. La ironía es asquerosamente deliciosa. Carlos. Solo sigue el juego. Cuanto más estés en su vida, más loca parecerá cuando finalmente te acuse. Es perfecto.
Sara Ibáñez, mi abogada, tuvo que apoyarse en su atril. Esto iba más allá de lo que ella había imaginado. Esto no era solo una aventura, era una conspiración. Un complot premeditado y malicioso para defraudar a una mujer embarazada y pintarla como demente. José, el abogado de Carlos, parecía como si le hubiera caído un rayo. Su nombre estaba en entredicho. Estaba implicado en la construcción de una falsa narrativa. Su imagen cuidadosamente elaborada de un respetable funcionario judicial estaba siendo incinerada en tiempo real. Miró a su cliente con una expresión de pura traición. Pero yo no había terminado. El rastro digital era condenatorio, dije, pero sabía que necesitaba más. Los necesitaba en sus propias palabras, sin el filtro de un teclado. Necesitaba probar el alcance completo de su plan. Fue entonces cuando compré los servicios de Secure Comm Technologies. La pantalla mostró una factura por 3 detectores de humo de audio y video de alta fidelidad. Nuestra casa tiene muchos puntos ciegos, expliqué. Contraté a un técnico con el pretexto de actualizar nuestro sistema de seguridad contra incendios antes de que llegara el bebé. Le pagué generosamente en efectivo para que instalara 3 detectores de humo especiales. Uno en el dormitorio principal, uno en la cocina y uno en la oficina de Carlos en casa. Un jadeo colectivo llenó la sala. Este fue el momento en que todo se inclinó. La dinámica de poder no solo se había desplazado, se había invertido con una fuerza estremecedora. Durante los siguientes 3 meses, escuché, dije, y por primera vez mi voz se quebró con un dolor crudo y visceral. Escuché a mi marido y a su amante en mi casa, en mi cama, planeando mi destrucción. Los escuché burlarse de mí. Los escuché reírse de cómo me iban a dejar sin nada, cómo lucharían por la custodia y probarían que yo era una madre no apta. Tuve que obligarme a comer por el bebé. Tuve que evitar gritar. Todas las noches descargaba las grabaciones, las etiquetaba y las guardaba. Vivía a base de té de manzanilla y pura e inalterada rabia. Tomé una respiración profunda, recomponiéndome. La momentánea grieta en mi armadura solo hacía que mi resolución pareciera más formidable. Tengo más de 200 horas de grabaciones de audio y video, declaré, mi voz volviendo a su calma helada. Pero creo que, a efectos de esta audiencia, la corte solo necesita ver una conversación que tuvieron hace 2 semanas en la oficina de Carlos. Estaban celebrando. La última diapositiva de esta sección apareció. Era una imagen fija, una miniatura de video que mostraba a Carlos y Ana en el sofá de cuero de su oficina. Sostenían copas de champán, sonreían, con aspecto triunfal. El título debajo de la imagen decía, Anexo A, la vuelta de honor. Creían que ya habían ganado. Creían que ya habían ganado, dije, mi voz bajando a un susurro. Pensaron que su plan era perfecto. Estaban a punto de solicitar el divorcio. Estaban discutiendo su futuro. Y estaban discutiendo un secreto mucho, mucho más grande que yo, o la aventura, o el dinero. Miré directamente a la lente de la cámara, como si estuviera mirando al alma de mi marido. Estaban hablando de por qué el dinero tenía que ser escondido con tanta desesperación. Estaban hablando del fraude criminal en Wells Innovations. La palabra fraude flotó en el aire como una sentencia de muerte. Carlos Wells se levantó de su silla. ¡Mentiras!, rugió, su rostro morado de rabia y terror. ¡Está loca! Esto es ilegal. No puedes grabar a alguien en su propia casa. Ana parecía un fantasma. Su rostro, una máscara de pánico congelado. La jueza Navarro golpeó su mazo, el sonido resonando como un disparo de rifle en la sala. Señor Wells, siéntese.
Siéntese ahora o haré que lo retiren y lo declaren en desacato. Carlos, temblando lentamente, se hundió de nuevo en su silla, los ojos abiertos con un miedo primario. Ya no era un amo del universo. Era un animal en una trampa y apenas comenzaba a darse cuenta de que las fauces se habían cerrado. Señorita Ibáñez, dijo la jueza, su voz peligrosamente baja, volviendo su atención a la pantalla. Una advertencia. Su cliente está haciendo una acusación extremadamente grave y acaba de admitir que podría haber violado las leyes de grabación de escuchas telefónicas. Sara Ibáñez estaba lista. Su señoría, bajo la ley de California, no California. Su señoría, bajo la legislación española, la grabación de una conversación privada sin el consentimiento de todas las partes, incluso en un domicilio propio, puede tener implicaciones. Sin embargo, la ley sí contempla excepciones. Discutiremos que estas grabaciones se realizaron en áreas comunes del hogar conyugal compartido y que su propósito era obtener pruebas de un delito grave, un fraude premeditado. Lo que mi cliente ha destapado aquí es una conspiración para despojarla fraudulentamente de sus bienes legítimos y utilizar el sistema legal para declararla mentalmente incapacitada y quitarle la custodia de su hija, lo que constituye un plan criminal de fraude y potencialmente extorsión. Pero por ahora, eso es un asunto para otro día. Para esta audiencia, lo que importa es la verdad. Sugiero que la escuchemos. La jueza Navarro miró la pantalla durante un largo y silencioso momento. Toda la sala contuvo el aliento. Luego dio un solo y firme asentimiento. Señora Ibáñez, dijo, reproduzca el video. Con la orden de la jueza, hice clic en el botón de reproducción. La imagen fija de Carlos y Ana en el sofá cobró vida. El audio era nítido, un testimonio del equipo caro que yo había comprado. El video se abrió con el tintineo de copas de cristal. Carlos y Ana sonreían radiantes. «Por nosotros», dijo Carlos, su voz suave y triunfante. «Por el nuevo comienzo, fase 1 completa». «No puedo creer lo fácil que fue», dijo Ana, tomando un sorbo de champán. Se quitó los tacones y se acurrucó en el sofá. Ella afirmó todo, sin preguntas. «Claro que sí», se burló Carlos, recostándose. «Está demasiado ocupada eligiendo colores para la habitación del bebé y compadeciéndose para mirar la letra pequeña. Confía en mí. Patético, en verdad». En la sala, todos los ojos estaban pegados a la pantalla. Carlos mismo parecía hipnotizado, observando su propia caída con una fascinación horrorizada. Ana tenía las manos sobre la cara, su compostura cuidadosamente construida, completamente demolida. En la pantalla, Ana trazó el borde de su copa. «¿Estás seguro de que José tiene la narrativa bajo control? ¿El ángulo inestable?» «Todo preparado», confirmó Carlos con una sonrisa engreída. «Tiene los extractos de la tarjeta de crédito, los testigos del club que la vieron descompuesta. Para cuando lleguemos al juzgado, parecerá un desastre histérico y paranoico. Le ofreceremos un acuerdo tan bajo que tendrá que aceptarlo. ¿Y la custodia? Un juez echará un vistazo a nuestras pruebas y a su estado emocional y verá que la niña está mejor con un padre estable y exitoso. Y su amorosa nueva pareja», añadió Ana, inclinándose para besarlo. La crueldad casual de aquello era asombrosa. No solo estaban discutiendo una estrategia legal, estaban recreándose en su propia malicia. El rostro de la jueza Navarro era una máscara de piedra, pero sus nudillos estaban blancos donde apretaba su bolígrafo. Entonces la conversación cambió. «Tan pronto como se finalice el divorcio y su nombre esté fuera de todo,
Podemos seguir adelante con la adquisición, dijo Carlos, su tono más serio, más profesional. ¿Sigue siendo seguro?, preguntó Ana, un destello de preocupación genuina en su voz. Los números, los que falseaste para la ronda de financiación de la Serie C. Si alguien investiga demasiado antes de que se cierre el acuerdo con Omnicorp. Carlos agitó una mano con desdén. Nadie está investigando. Los auditores lo aprobaron. Ven lo que yo quiero que vean. Para eso sirve una tarifa de consultoría de 20,000 euros al mes. Negación plausible. Se levantó y caminó hacia su escritorio, cogiendo una foto enmarcada. Era nuestra foto de boda, la de Carlos y yo. La miró por un momento. La verdadera genialidad de esto, dijo, una sonrisa fría dibujada en sus labios, es que el divorcio es la coartada perfecta. Si alguna irregularidad financiera llega a salir a la luz en el futuro, mi primera defensa será: fue un divorcio complicado. Mi inestable esposa estaba intentando arruinarme. Debe de haber manipulado los libros. Es hermético. José, el abogado de Carlos, se encogió físicamente. Estaba siendo nombrado como una pieza en un esquema para cometer fraude de valores. Su carrera le pasó por delante de los ojos. Lentamente comenzó a apartar su silla de la mesa, tratando de crear distancia física con Carlos como si el hombre fuera radioactivo. Ana en la pantalla se rió, un sonido agudo y feo. «¿De verdad eres un bastardo, Carlos Wells?» «Soy un superviviente», la corrigió él, colocando la foto boca abajo en su escritorio con un suave golpe. «Y lo único que importa es ganar». Necesitábamos liquidar mi posición en Wells Innovations sin asustar al mercado o al equipo de diligencia de vida de Omnicorp. Esconder los activos en cuentas extraterritoriales con el pretexto de protegerlos de una esposa derrochadora es la única manera. Es brillante. ¿Y María?, preguntó Ana. Carlos se encogió de hombros volviendo al sofá. ¿Qué hay de ella? Obtendrá una miseria, lo suficiente para que no sea una molestia. Será una madre soltera con un historial de inestabilidad mental. ¿Quién va a creer cualquier historia que intente contar? Será una don nadie. Y nosotros, dijo, tomando la barbilla de Ana en su mano, estaremos en Mónaco. Se inclinó para besarla de nuevo, y al hacerlo pausé el video. La imagen de su beso triunfal y traicionero se congeló en la pantalla gigante. Silencio. Un silencio profundo, absoluto, descendió sobre la sala. Era más pesado que cualquier sonido, lleno del peso de las mentiras destrozadas y la corrupción expuesta. Era el silencio inmediatamente después de una detonación, antes de que comiencen los gritos y las sirenas. Carlos Wells era una estatua de puro terror. La sangre se le había escurrido del rostro, dejándolo con una palidez enfermiza y cerosa. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en la imagen congelada de su propia perversión. Parecía un hombre que acababa de presenciar su propio fantasma. Anna Sterling sollozaba abiertamente ahora. No lágrimas silenciosas, sino jadeos entrecortados de alguien cuyo mundo entero acababa de ser arrancado de debajo de sus pies. José, el depredador de pelo plateado, parecía un anciano roto. Lentamente se quitó las gafas, las pulió con una mano temblorosa y las colocó sobre la mesa. No se las volvería a poner. Había terminado. Miró a Sara Ibáñez con una expresión de total derrota. Sara, por su parte, se mantuvo profesional, pero una sola lágrima trazó un camino por su mejilla. Una lágrima de alivio, de reivindicación, de asombro ante el coraje de su cliente. Pero todos los ojos finalmente se volvieron hacia la jueza Navarro. Permaneció inmóvil durante 30 segundos completos,
su mirada parpadeando de la pantalla a Carlos, a Ana, a los abogados y de vuelta a la pantalla. Su expresión era ilegible, tallada en granito. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero llevaba una autoridad que parecía hacer temblar los cimientos mismos de la sala. Señora Ibáñez, dijo, sus ojos aún fijos en el video congelado. Gracias. Puede dejar de compartir su pantalla ahora. Obedecí. Mi rostro, tranquilo y sereno, reapareció en la televisión. Lo había logrado. Había sobrevivido al fuego y había traído pruebas de los pirómanos. No había triunfo en mis ojos, solo una profunda y cansada tristeza. La jueza Navarro dirigió su mirada hacia Carlos Wells. No era una mirada de ira, era una mirada de puro y absoluto desprecio. Señor Wells, dijo, su voz goteando hielo, su farsa ha terminado. Luego se volvió hacia el alguacil. Alguacil, por favor, acompañe a la señorita Sterling fuera de mi sala. Su presencia aquí ya no es apropiada. De hecho, es una ofensa a la dignidad de este tribunal. Ana no necesitó ser acompañada. Salió de su silla, tropezando con sus propios pies, mientras huía de la sala en un estado de total desgracia, sus sollozos resonando en el pasillo. La jueza no había terminado. Señor Davis, dijo, su voz endureciéndose, tiene aproximadamente 10 segundos para explicarme por qué no debería presentar un informe ante el Colegio de Abogados por soborno de perjurio e intento de perpetrar un fraude ante este tribunal. José se puso de pie, el rostro lívido. Su señoría, yo no estaba al tanto. Fui engañado por mi cliente. La jueza lo interrumpió. Esa es una conversación que tendrá con ellos. Por ahora, considere su participación en este caso terminada. Está despedido. José recogió su maletín con manos torpes y temblorosas y prácticamente corrió fuera de la sala, sin atreverse a mirar atrás. Ahora solo estaba Carlos, solo en la mesa del demandante. Un rey repentinamente despojado de su reino, sus cortesanos, sus ropas. Parecía pequeño, patético y completamente destrozado. La jueza Navarro miró al estenógrafo de la corte. Que conste en acta, comenzó, su voz resonando con furia judicial, que este tribunal acaba de ser presentado con pruebas prima facie convincentes de una conspiración para cometer perjurio, ocultación voluntaria de bienes, y lo que parece ser una confesión de fraude de valores y blanqueo de dinero. Cogió su teléfono. Alguacil, póngame con el secretario judicial principal y haga que alguien de la Fiscalía y de la Oficina del Fiscal de EEUU, o en España, Fiscalía de Delitos Económicos, se reúnan conmigo en mis aposentos inmediatamente. Colgó el teléfono y fijó su última mirada condenatoria en Carlos. Señor Wells, su demanda de divorcio es desestimada con extrema parcialidad. Todas las mociones que ha presentado son denegadas. Esta audiencia ha concluido. Golpeó el mazo, el sonido, un crujido final y definitivo del destino. Y le aconsejo encarecidamente que no abandone la Comunidad Valenciana ni el país. El golpe del mazo de la jueza Navarro no fue solo un sonido. Fue una fractura en la realidad. Para Carlos Wells, el mundo se comprimió en un túnel rugiente de silencio. La madera pulida de la mesa del demandante se sentía fría y ajena bajo sus palmas sudorosas. Su visión se volvió borrosa. Los rostros en la pequeña galería se retorcían en máscaras grotescas de asombro y fascinación. Vio un teléfono inteligente levantado, su lente oscura, un ojo malévolo capturando su ruina total. El nombre que había pasado toda una vida construyendo, como un monumento al éxito, se había reducido a escombros en menos de una hora. 2 alguaciles,
hombres con rostros impasibles y hombros tan anchos como las puertas del Palacio de Justicia, se movieron con calma practicada para situarse detrás de su silla. No lo tocaron, pero su proximidad era una jaula de acero invisible. Ya no era un magnate tecnológico, un demandante, un hombre de influencia. Era un riesgo de fuga, un animal acorralado. El aire, una vez espeso con su propia arrogancia, era ahora fino e irrespirable, asfixiado por el polvo de su imperio colapsado. Finalmente entendió la expresión. Las paredes se están cerrando. Eran las frías paredes de mármol de una tumba legal que él mismo había cavado. En los caóticos días que siguieron, las consecuencias llovieron, no como una tormenta, sino como un diluvio bíblico. La jueza Navarro, habiendo remitido los asuntos penales a las autoridades federales, o en España, a la Audiencia Nacional, manejó su poder judicial sobre el divorcio con la precisión de un cirujano. En una audiencia de emergencia, Carlos se vio obligado a asistir con un abogado de oficio apresuradamente nombrado. Ella desmanteló su vida pieza por pieza. Primero llegó la orden de alejamiento, su lenguaje frío y absoluto, creando un abismo legal entre él y yo, y, lo que es más importante, la casa que él todavía consideraba suya. Luego vino la congelación de activos. Fue devastadoramente exhaustiva. Un equipo de peritos forenses, ahora armados con el mapa que yo había proporcionado, trabajó con agentes judiciales para bloquearlo todo. Las cuentas en las Islas Caimán, las sociedades limitadas, fantasma, la cartera secreta destinada a financiar su nueva vida con Ana. Todo fue incautado. La adquisición de Omnicorp, el acuerdo que iba a ser su logro culminante, se evaporó de la noche a la mañana. Su junta, citando un fracaso catastrófico de carácter y deber fiduciario en un comunicado de prensa que fue implacablemente directo. La división de bienes fue el acto brutal final de ruptura. Citando la profunda y maliciosa conspiración de Carlos para cometer fraude contra su cónyuge y el tribunal, la jueza dictó una sentencia que fue tanto una restitución como un castigo. La enorme mansión minimalista, el lugar que él veía como un templo a su éxito, me fue otorgada únicamente a mí, María. Ya no era su santuario. Era el botín de una guerra que él había perdido. De lo que quedaba de nuestra riqueza legítima, la jueza la repartió con una hoja de pura justicia. El 75% se me fue concedido a mí, una suma destinada a asegurar mi futuro y el de mi hija. El 25% final se colocó en un fideicomiso blindado para la bebé, nombrándome a mí como tutora, pero administrado por un banco tercero, asegurando que Carlos nunca podría tocarlo. Cuando se hizo la contabilidad, Carlos Wells, el hombre que había aparecido en la portada de las revistas de negocios, se quedó con una única cuenta corriente que contenía menos de 5,000 euros, un armario de trajes caros que ahora parecían un disfraz, y una factura legal que se extendía hasta la estratosfera. Su vida degeneró en una serie de habitaciones beige y sin alma, las sombrías oficinas de abogados penalistas sobrecargados de trabajo que hablaban en tonos planos y pesimistas. No veían a un visionario. Veían a un cliente desesperado con un caso de alto perfil y sin dinero. Se veía su propio rostro demacrado en las noticias, el video triunfal de su confesión reproduciéndose en bucle. Ya no era una persona, sino un espectáculo de desgracia. El golpe más cruel llegó cuando su nuevo abogado le informó, con una clara falta de simpatía, que a Anna Sterling se le había concedido inmunidad a cambio de su plena cooperación. La mujer con la que había planeado un futuro era ahora la testigo estrella de su acusación, su traición, tan completa y calculada como la suya.
había sido la suya. Pasaron 6 meses. El otoño se desangró en invierno, y el invierno se descongeló en una primavera tentativa. Dentro de la casa que ahora era una fortaleza de paz, María Ibáñez había borrado sistemáticamente los últimos vestigios de su ex marido. Había repintado su oficina con un suave y cálido color crema. Su ropa fue donada, sus elogios y fotografías empaquetados en cajas y relegados a un trastero distante. Encontré un sorprendente consuelo en el trabajo físico, pasando horas en el jardín, quitando malas hierbas y plantando nueva vida. Hortensias, lavanda y un pequeño huerto. Con cada mala hierba arrancada, sentía que estaba arrancando un recuerdo doloroso. Con cada nueva flor, estaba cultivando mi propio futuro. La casa ya no estaba silenciosa y tensa. Estaba llena de los suaves gorjeos de mi hija, Lily. Nacida en los momentos de calma de un amanecer de enero, Lily era mi ancla al nuevo mundo que había construido. Era una criatura pequeña y perfecta de pura inocencia, sin contaminar por el sórdido drama que había precedido su llegada. Meciéndola para que se durmiera en la oscuridad de la noche, yo la miraba y sentía un amor tan feroz y protector que eclipsaba todo el dolor que había sentido antes. Por esto había estado luchando. Una brillante tarde de abril, Sara Ibáñez vino a visitarme. Las dos mujeres habíamos forjado un vínculo que trascendía el de abogada y cliente. Nos sentamos en la cocina bañada por el sol, bebiendo té, el aire lleno del aroma a pan recién horneado. Sara deslizó un sobre de manila liso sobre la pulcra isla de la cocina. «Es oficial», dijo, su voz suave. Miré el sobre pero no lo alcancé. Me encontré con la mirada de mi amiga. Aceptó el trato. Sara asintió. Se declaró culpable. Sus abogados sabían que no tenía ninguna posibilidad en el juicio. Tus pruebas fueron una bomba atómica, María. Se declara culpable de un cargo de fraude electrónico y uno de fraude de valores. La Fiscalía recomienda una pena de 12 años en un centro penitenciario federal. Con buen comportamiento, saldrá en 8. 8 años. El número flotó en el aire. Pensé en Lily, que para entonces estaría en primaria. Sentí un extraño dolor hueco. No era triunfo. El tiempo para eso había pasado. Era la pesada y sombría finalidad del cierre. Una puerta no solo se estaba cerrando, sino que se estaba tapiando, sellando para siempre. ¿Y Ana?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Testificó contra él en la audiencia del gran jurado, dijo Sara, con un toque de disgusto en su tono. A cambio, se declaró culpable de un cargo de conspiración menor. Le dieron 5 años de libertad condicional y una multa que acabará con cualquier ahorro que tuviera. Su nombre es veneno en cada círculo en el que alguna vez intentó entrar. En cierto modo, su sentencia es una vida hecha por ella misma. Asentí, tomando un sorbo lento de mi té. Miré por la ventana al jardín, a los brotes verdes abriéndose paso a través de la tierra oscura. Había pasado por el fuego, arrastrada por las partes más oscuras del alma de otra persona, pero no había sido consumida, había sido forjada. Gracias, Sara, dije, mi voz llena de una gratitud profunda y tranquila. Por todo, por creerme cuando apenas podía creerme a mí misma. Sara se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía. María, yo solo sostuve la linterna. Fuiste tú quien navegó por el laberinto y mató al monstruo. Eres la persona más fuerte a la que he tenido el honor de representar. Más tarde esa noche, después de que Sara se había ido, me quedé junto a la gran ventana del salón, sosteniendo a Lily cerca. Mi hija dormía, su pequeño cuerpo cálido y pesado contra mi pecho. El sol poniente pintaba el cielo con tonos naranjas y violetas.
Pensé en el hombre que era el padre biológico de Lily, un hombre que existiría para mi hija solo como una historia de advertencia, una fotografía descolorida en una caja sellada. Sentí una punzada de piedad, no por el hombre que iba a prisión, sino por el hombre al que una vez había amado, el hombre que había perdido el rumbo tan completamente que intentó destruir todo lo bueno en su vida. Le había sobrevivido. Más que eso, había prevalecido. Había perdido un marido, una sociedad y una vida que, me di cuenta, había sido construida sobre mentiras. Pero entre las cenizas había encontrado mi propia fuerza inquebrantable. Había encontrado mi voz y tenía a mi hija. Abracé a Lily un poco más fuerte, mis labios rozando la suave pelusa de su cabello. Somos solo tú y yo, pequeña, susurré en el silencio de la habitación. Y vamos a construir un mundo hermoso, solo para nosotras. Los últimos rayos de sol entraron por el cristal limpio, iluminando las motas de polvo, bailando en el aire como diminutas promesas doradas de 1000 mañanas pacíficas. La tormenta había pasado, los restos habían sido despejados. Este era el amanecer. ¿Creéis que de verdad se puede dejar todo atrás? A veces, cuando miro a Lily, me siento completamente en paz, como si lo pasado fuera un sueño lejano. Otras, una sombra me roza, la incertidumbre, la duda de si hice lo correcto, si fui demasiado dura o no lo suficiente. La verdad es que las cicatrices se quedan, ¿sabéis? No se borran con una sentencia judicial ni con un amanecer. Solo aprendes a vivir con ellas, a entender que forman parte de lo que eres ahora. Y eso, supongo, es